Buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuchen. Estoy con Diego Vargas, editor de Economía del periódico El Colombiano, con Juan Diego Ortiz de la sección de Metro, el editor de Metro, y nos acompaña desde Bogotá Nicolás Rivera, que conoce todos los entresijos del poder en Bogotá. El tema, bueno, primero que todo, pues quiero decir que nunca... Dos hinchas de Santa Fe en ese programa, Luzma, increíble. Dos hinchas y uno en Medellín. Los Es decir, invadidos. estoy súper bien rodeada. Puros finalistas. Puros finalistas. Ellos ya están con la séptima. Felicitaciones de antemano para Juan. Él hace eso para evadir la responsabilidad de echarle sal Para al echarle Medellín. sal al Medellín. Pero yo ya antes del programa él había hecho anular Mufa y ya con eso ya quedamos. No, y él me felicitó por la 10ª, a mí que también se le agradece de antemano, pero aquí también entiendo ya que anulamos son Mufa. de los que ustedes son dos equipos parecidos que llegan y este sufren. este año sí, y tienen el dedito así de estar diciendo que este año así. No, sí, como dice Juan, íbamos a cobrar 40 penales en la final de vuelta, no va a haber campeón. No. No, yo no quiero decir porque luego me dan unos golpecitos, pero es que ahí faltó el mejor, que es el Nacional. Pero Luzma, Por algún Santa Fe, extraño motivo no llegamos, pero bueno. No, porque Santa Fe perdió, o- porque Ajá. también pierden. Así los hinchas no crean, Nacional también pierde. Así no, no, crean pero ustedes. para Luzma, Santa Fe o Medellín. Medellín, por supuesto. Una hincha de Nacional haciéndole fuerza al Medellín. Claro, Medellín. Es más, me voy a ver el partido completo y le haré barra al Medellín. Pero bueno, esta semana realmente hubo una especie de terremoto en el Estado colombiano. Es decir, pasaron tantas cosas. Yo no recuerdo un día en el periodismo para mí como el martes, donde pasó de todo, donde cada una de las noticias era como para abrir periódico y desplegarlas todas en la primera Que página. movimos el periódico hasta las 10 de la noche. Sí, porque pasaban y pasaban cosas. Pero primero, pues esta semana, hay que decir, porque esta semana yo creo que va a ser muy importante en la historia del gobierno de Gustavo Petro, porque empezamos, recuerden ustedes, el domingo, con esa apoteósica marcha para darle fuerza a Miguel Uribe, que aún hoy sigue dando su pelea por la vida en la Santa Fe después del atentado del que fue víctima. Ahí, y al día siguiente, lunes, Gustavo Petro convocó a otra un marcha, plantón, a un sí. plantón por sus reformas. Fue un fracaso. Y la marcha era como la de la que se hizo contra las FARC como en 1998, 1900, que la gente se volcó todas las 2008, calles. 2009, sí. Sí. Fue 2008, Sí, porque tal vez. también hubo otra antes, otra antes. Sí. Y en cambio esta, pues se veían unos cuantos personajes solamente. Eso empezó a mostrar, porque la gente fue a darle fuerza a Miguel Uribe, pero la gente gritaba en la marcha, gritaban fuera Petro, gritaban que no a las reformas de Petro. Sí. En realidad esa marcha también tuvo ese componente, que era como la gente un poco hastiada de lo que viene viviendo con el gobierno de Gustavo Petro. Y eso se ratificó al día siguiente, el martes. El mismo martes salió publicada una última encuesta de Inbamer Gallup, donde muestra que Gustavo Petro cayó 8 puntos en su popularidad, cayó del 37 al 29. Es decir, siempre hemos dicho que él siempre tiene una base firme de 30, probablemente está en esa base firme de 30. Ya había Pero bajado esa incluso a caída- 26 y se mantuvo ahí, volvió a subir al 30 y acá ya se baja de ese número que era como la base. Sí, quién sabe si se va a sostener abajo o va a subir, porque él sigue insistiendo en toda su propaganda. Entonces, esto es para decir que Gustavo Petro arrancó la semana sin el pueblo. Es decir, Sí. el pueblo ya no estaba con Gustavo Petro. Y que esta se había semana. ratificado ya en los 2 días de paro nacional citado, donde también fue muy espuria la convocatoria y las plazas estaban muy vacías, igual que las calles. Que se nota es que Claro. lo que están haciendo, porque se vio un poquito de gente en Barranquilla y en Cali, y en Medellín, sábado, quién sabe cuántas lleven.
pero lo que pasa es que lo que se ve detrás de lo de Medellín y Cali, que tampoco es que sea mucha gente en lo de Barranquilla, perdón, lo de Barranquilla y Cali, en Barranquilla se contaban decían que 20.000, yo no creo que ahí hubiera 20.000 personas, en lo de Cali yo creo que eso no son ni 5.000 personas, porque es una plazoleta, son plazoletas, están escogiendo plazoletas, en el caso de Medellín sí, para hacer lugares cerrados planos, claro, que se vean llenos. Y eso es estratégico. Y entonces, ¿qué pasa en esos lugares? Que la gente está llegando en buses, que por supuesto, ellos también, por supuesto que tiene seguidores el presidente Gustavo Petro, y obligan a mucha gente a ir, a contratistas, a sí, personas que... Entonces, lo que está pasando es que Gustavo Petro se quedó sin pueblo, está pagando por pueblo, pero los hechos y las encuestas demuestran que no tiene ese pueblo. Y aparte ese martes que mencionabas también una muestra grande de institucionalidad en Colombia, la Corte Constitucional devolviendo la reforma pensional al Congreso, a la Cámara de Representantes, y ese mismo martes también se aprueba esa reforma laboral con consensos en el Senado, muy importante también mencionarlo. Claro, esas dos cosas vamos a detenernos en ellas, porque le quería preguntar a Nicolás que nos cuente un poco el revés para el decretazo de la consulta popular, porque ¿qué pasaba? Veníamos un poco asustados la semana pasada porque Gustavo Petro ya sacó como sus aires de dictador y decidió hacer un decretazo según el cual podía convocar una consulta popular sin pasar por el Senado, que es como lo obliga la Constitución. Sí. Entonces, esta semana justamente, empezando por el martes, pero terminando el jueves por ahí, todas las instituciones le dijeron, pare ahí señor, usted de ahí no pasa. Le dijeron, el registrador primero le dijo, no voy a convocar esa consulta. Hasta que una corte no me diga si su decreto sí es válido, yo no convoco esa consulta. Sí. Luego el Senado le tumbó las otras dos consultas porque aprobaron la laboral, pero ahorita hablamos de eso. El Senado le tumbó ese mismo martes dos consultas más. 2.0 y 3.0 que llamaron. Exacto, sí, las consultas 2.0. Y el Consejo de Estado el jueves ya dijo, no, esto se queda congelado porque suspendió el decreto, es decir, como presidente quería ir a consulta popular el 7 de agosto, entonces le dijeron, no, usted no puede ir a consulta popular el 7 de agosto, esto lo tenemos que revisar, veamos a ver qué pasa. Nicolás, más o menos eso fue lo que sucedió, ¿usted tiene alguna cosa que comentar? Luz María, un saludo para ustedes en la mesa y para todas las personas que hasta ahora nos escuchan o nos ven en esa central. Efectivamente, fue una semana que tuvo como telón de fondo el fracaso de la convocatoria de las calles del presidente en Bogotá y en otras ciudades, a diferencia de la Marcha del Silencio, y detrás de ese telón de fondo hubo decisiones a nivel institucional importantes y determinantes, tal cual como usted lo narraba. El inicio fue la determinación de Hernán Penagos de decir, un momento, yo no sencillamente obedezco órdenes, como le dijo el ministro Benedetti, como un operador logístico, sino que congeló inicialmente, entre comillas, esperando una reacción, una respuesta a una decisión de las altas cortes, en concreto del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, a su vez, horas después tomó la decisión de suspender el decretazo, y lo hizo, en concreto, la Sala Quinta de ese alto tribunal, que decidió acoger una demanda, entre otras cosas, y recogieron 50 recursos que presentaron ante ese tribunal, y en uno, en donde fue presentado precisamente por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, esa sala accedió a las pretensiones de los congresistas de esa demanda y declaró una medida cautelar de urgencia para suspender los efectos jurídicos del decretazo. Eso significa que se suspende por ahora los efectos del documento, se congela, aduciendo que según el Consejo de Estado no hubo concepto favorable del Senado para la convocatoria de la consulta, y por tanto, hasta que no se resuelva ese recurso, no se puede proceder ni la registraduría ni ninguna autoridad que tenga responsabilidad en la ejecución de la consulta. ¿Eso significa por ahora que se va a caer el decretazo? No. Hasta este momento, no. Sin embargo, ya el contexto da para entender que el mismo alto tribunal tomó una decisión en ese sentido respecto a un freno institucional. Sí. El presidente salió y reaccionó, y me parece importante esto para cerrar esta intervención, que el presidente insiste, que esto demuestra el límite institucional que hemos mencionado acá, en decir que realmente el juez para
examinar el decretazo, no era el Consejo de Estado sino la Corte Constitucional, etcétera. Por más que el presidente diga quién quiere que sea su juez natural, por así decirlo, pues no le corresponde al determinarlo, se lo determina la Constitución. Y de ahí, pues obviamente pasaron otras cosas ya a nivel legal más complejas, pero de arranque ese es el panorama por ahora del decretazo. Que era otro exabrupto tremendo. ¿Cómo va a escoger el juez natural para las demandas? Sí, usted revíseme a mí. Claro, sí. claro. Pero porque lo que usted dice, fíjese lo que comentó, tanto Benedetti contra el registrador que dijo que era un operador logístico, absoluta, pues. Es decir, una falta de respeto contra la autonomía del poder electoral en Colombia, y el presidente que también se va a lanza en ristre contra el Consejo de Estado diciendo que más o menos está usurpando funciones. Ambos, es decir, se mantiene esa táctica de atacar la institucionalidad, que es una táctica que hemos visto, lo están utilizando en todas partes. En España recientemente estaba Isabel Ayuso diciendo, describía a España como lo que pasa en Colombia, como que el presidente dice, Sánchez dice, yo soy el pueblo, y empiezan a socavar todas las instituciones. Es exactamente como el manual del dictador moderno. Ese es el manual del dictador moderno y lo están utilizando ellos. Importante decir ahí también, Luzma, que Petro decía, digamos, si la consulta, la única manera de que se tumbe la consulta es que se apruebe la reforma laboral tal cual como salió de Cámara, en un chantaje al Congreso. Exacto, entonces él dice, esperemos... yo no voy a quitar la consulta hasta que la reforma laboral no esté lista. No, y como él quiera, que es la que salió de Cámara, ni siquiera la conciliada, la que él quería, que es la que salió de Cámara. Y espera y verá que va a salir la reforma laboral sobre la cual ya vamos a hablar, y seguramente él va a volver a decir que se necesita una consulta popular para otra cosa, que se necesita para la salud, y cuando le salga lo de la salud dice se necesita para pensiones, porque en el fondo lo de la consulta popular es como una amenaza que él ha utilizado, que me parece de todas formas bien que el Congreso, que va a ser muy duro para el aparato productivo del país, puede que sea muy duro, eso habrá que medirlo, habrá que ver, pero según los estudios del Banco de la República va a ser muy duro, pero supongamos, es unas por otras, damos la reforma laboral para evitar que con una consulta popular el presidente de la República se consolide como emperador o como dictador, que es lo que busca con la consulta popular, pero esa reforma... Cuéntenos que ya fue aprobada, es decir, fue algo que rescató Angélica Lozano, de que había sido hundida, la tuvieron que volver a resucitar y en 2 semanas la sacaron adelante. Contrarreloj esa reforma laboral, Luzma, después de 27 meses de hablar, después de que se haya caído en su momento en el Senado, que haya revivido este último mes, estas últimas semanas, el Senado, particularmente la Comisión Cuarta, y como usted lo dice, Angélica Lozano, logra sacar adelante ese proyecto, logran consensos que después el presidente Gustavo Petro intenta romper nuevamente, pero esta semana al final se resuelve. Colombia tiene nueva reforma laboral, después de que el viernes se haya conciliado entre Senado y Cámara, una reforma que al final recoge lo que salió del Senado, que así se decidió pues con los conciliadores tanto de Senado con Cámara, recoge la jornada nocturna desde las 7 de la noche, los recargos dominicales y festivos al 100%. Estábamos, la jornada nocturna empezaba a las 9 de la noche, ahora la bajaron hasta las 7 de la noche. Un punto polémico también que al final no se dio y que fue uno de los demás debates es que las microempresas y el sector nocturno como bares, como sectores de vigilancia, pedían que ellos estuvieran exceptuados de esa jornada nocturna desde las 7 porque para ellos particularmente va a castigar esa jornada nocturna y los recargos que implican, pero al finalmente no se dio, va a aplicar esta jornada nocturna para todos los sectores y otra cosa importante que los trabajadores también estaban pendientes, la semana laboral de 4 días y 3 de descanso, pues esa ventana que se abría finalmente no a petición del gobierno. Que el gobierno no quiso eso, que es como una cosa un poco ya más posmoderna, que sí, la gente pueda acumular en 4 días el trabajo y descansar 3. Extrañamente, un gobierno que habla de que hay que darle muchos beneficios a los trabajadores, que no piensen en la posibilidad de que los trabajadores tengan 3 días libres para su familia, que se intensifiquen en el trabajo y que tengan, que además eso haría que pagaran más extras y dominicales, sí, pues más nocturnos, más largas las jornadas. Más largas las jornadas. A propósito, también hay que ver esto en perspectiva. ¿Cuánto a una persona de salario mínimo, como son, digamos, los meseros de los restaurantes que trabajarán de noche, cuánto les aumenta si se les paga estas horas extras? Entonces, Luzma, para un empleado de salario mínimo, como estaba rigiendo hasta ahora
pues el régimen laboral, la hora extra estaba en 6.189 pesos, con este aumento que se hará y con esta extensión de la jornada nocturna llegará hasta los 7.736 pesos para Es decir, los que cada empleados. noche, ¿cuánto es más para cada empleado? Sí, son aproximadamente 25% más por hora para cada empleado después Pero de esta jornada en nocturna. pesos, ¿cuánto es? Son aproximadamente, según los cálculos, son unos 1.600 pesos para Por cada día. hora, por hora para cada empleado de salario mínimo, por cada hora Por extra. cada hora, entonces sí, por 1.600 ejemplo, pero pesos más. como son 2 horas extras, porque son de 7 a 9, son 2 lo que se le Sí, mejora. son más, casi 4.000 pesos, estamos Casi hablando de 4.000 al 3.500 día, pesos. si un restaurante Por empleado de salario mínimo. tiene 20 personas, son 4 por 2, 8, Sí, 80.000, y si esto se multiplica por un mes, pues siempre pesa, digamos, ¿no? Es decir, es poco para un empleado, pero puede ser mucho para el empleador, si el empleador está a ras con cantidad en sus negocios. Hay una cuenta importante también que nos faltó ahí mencionar, el tema de los aprendices del SENA, que ya van a tener un contrato laboral, van a pasar a tener un contrato laboral, y ese es el punto que yo creo que más preocupa a las empresas, a las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, porque dicen ellos, bueno, vamos a pasar a pagar un aprendiz del SENA con tarifa plena, con las prestaciones y demás, con primas, nos va a quedar a 2.200.000 pesos. Entonces se habría un debate ahí, Luzma, esta semana, que decían, la multa, digamos que está mal dicho el término, pero que esos empresarios eventualmente preferirían pagar una multa en vez de contratar a esos trabajadores. Es un poco menos lo que pagarían de multa en vez de lo que les saldría a pagar ese trabajador, Sí. pero está ese debate también entre las Pero bueno, microempresas. pero ¿quién va a querer pagar una multa cuando puede tener un trabajador? Probablemente van a pagar el trabajador. Pero la pregunta es si ese contrato se vuelve como que genera ya una responsabilidad de la empresa de mantener esa persona en su empresa, porque ya cuando es un trabajo laboral en todas sus dimensiones, a no ser que hagan unos contratos especiales para aprendices del SENA, porque entonces significaría que las empresas de pronto se tienen que quedar con esos aprendices ya de por vida en su nómina. Quién sabe si, seguramente hay un contrato especial, pero eso podría dar lugar luego a demandas, que si contrato, que si me está sacando, que si no sé qué. Pero Según ACOPI, los cálculos que hacen ellos con todas estas medidas que se adoptan en la reforma laboral para las pequeñas empresas principalmente, van a pasar de pagar una nómina a 3 nóminas, es el cálculo que ellos hacen. O sea, 3 nóminas adicionales. Adicionales, sí. O 2 nóminas, no, 2 nóminas Dos nóminas adicionales, y las que nóminas tienen adicionales. más 2 adicionales. Bueno, sí. eso dicen, vamos a ver, la realidad no se encargará de decirnos, pero hay que decir, esta reforma pensional se aprobó bajo el chantaje del gobierno. Laboral se aprobó bajo el chantaje del gobierno, pero pues puede que tenga resultados. Habrá que evaluarla. Y luego, lo otro que sucedió esta semana es que la Corte le devolvió al gobierno, al Congreso, la reforma pensional. Sí. La reforma pensional que, digamos, no es que se la haya devuelto, lo que le dijo la Corte es impresionante. La Corte se demoró casi un año, desde julio del año pasado hasta julio de este año, que la aprobaron, para decirle al Congreso, señores, a ustedes les quedó faltando un pedazo de este debate, hagan el debate y nos la vuelven y nos la mandan a ver, nosotros evaluamos de fondo cuáles son los problemas. Fue como quedar bien con Dios y con el diablo, tomó como un camino intermedio porque se esperaba. No, lo que pasa revés, es que, claro. El revés era que la tumbara del todo. Claro, porque si no había visto ese debate, si había ese vicio de forma. Exacto, con ese vicio de forma, como dijo el magistrado Ibáñez, Jorge Enrique Ibáñez, que es el presidente de la Corte, con ese vicio de forma se tenía que caer pero bueno, quisieron no generar seguramente también un poco con el chantaje de la consulta popular encima. Dicen, bueno, se las devolvemos, arréglenla y cuando la arreglen la estudiamos de Además fondo. un completo despelote porque ya iba a entrar en vigencia, ya nos habíamos afiliado a los fondos adicionales para el excedente. La CAI que llaman ahora. La CAI, que ese artículo quedó vivo, dentro de lo que la Corte devolvió a la Cámara, dejó dos cosas artículos vivas para que no generara este problema. El régimen de transición y la escogencia de la CAI, pero también importante, Luzma, ahí, la reforma obviamente no va a entrar en vigencia el próximo 1 de julio, eso está claro. Una vez la Cámara haga el respectivo debate, que incluso podría continuar el debate en caso que se caiga la ponencia sustitutiva que acogía el texto que salió del Senado. Y vi al presidente de la Cámara como no con ganas de ir de afán. Sí, él pidió pidió tiempo. Que necesitaba tiempo. Por más que sean sesiones extraordinarias. En la Cámara se va a demorar, sí, parece. Y luego tiene que ir a conciliación con el Senado.
y eso también se puede demorar, pero bueno. Exacto, y entonces una vez pues ya pase todo este trámite, la reforma pensional vuelve a manos y análisis de la Corte Constitucional, que recordemos tiene 40 demandas, más de 40 demandas contra ese proyecto de ley, y no se descarta incluso que la reforma pensional entre en vigencia el próximo año, en que incluso la pueda tumbar la Corte. No garantiza este debate en la Cámara que vaya a regir de una vez este año, o que no se demore nada como quiere el gobierno. Porque el presidente Gustavo Petro, en su Consejo de Ministros de el martes, que fue de las cosas más atropelladas que yo le he visto en la vida, hizo un Consejo de Ministros para regañar, para decir, más o menos para mostrar que su gobierno es un fracaso. Su gabinete le dio madera a todo. Le dio madera al gabinete, pero además mostraba las cifras y decía, salud ha ejecutado 6%, no sé quién ha ejecutado 15%, prosperidad social, y entonces ellos se defendían y decían, no, es que no están las cifras bien, entonces la de planeación decía, no, es que no actualizan las cifras, entonces era como otra vez diciendo que se sintió traicionado. Y sí, que no, y él diciendo que permanentemente lo traicionaba a su equipo, es decir, realmente eso es como un video que tiene que ver con todo lo que hemos dicho esta semana. Empezó con ese desastre para él con el pueblo, las instituciones se pararon fuerte y él muestra esta descolocación tan extraña en el Consejo de Ministros. Pero a lo que iba es que él dijo en ese Consejo de Ministros que la pensional iba a salir ya, que eso... Sí. Que la Cámara se lo aprobaba más o menos en 8 días, que la Corte lo revisaba y que ya, que eso se iba a empezar a funcionar. Es que ellos se lo creen, que va a ser el 1 de julio. En la fecha, el 1 de julio, cuando eso es absurdo. Y lo que van a hacer ahora, él va a hacer, y ya empezó a decir, y también lo dijo Gustavo Bolívar, es que no quieren que los viejitos tengan pensión. Yo no he oído nada tan infame de Gustavo Petro y de su gobierno como eso. Desde que estaban en campaña prometieron el bono pensional para los viejos. Si de verdad les importaran los viejos, ya habrían priorizado recursos para darles esa pensión. No se habrían gastado 2 billones de la unidad de riesgos en comprar congresistas. Sí. No se habrían gastado casi medio billón de pesos en hacer propaganda de RTBC. No se habría gastado plata abriendo embajadas que no tendrían sentido. Eso pues por mencionar apenas algunos de los gastos de los despilfarros del gobierno. Que ahora nos vengan a decir que necesitan la pensional para darle el bono pensional a los viejos, es una utilización muy cruel y muy infame de los viejos para poder lograr lo que ellos se proponen. También pasó en el Consejo de Ministros que enmaraña una mentira diciendo que los hijos de los obreros también pueden llegar a cargos diplomáticos y que por eso no debe haber ningún requisito técnico ni formativo para llegar, que es un poco lo que pasa con el argumento de las pensiones de los viejos, es decir, empaqueta una mentira para poder decir algo y hacer una crítica. Que además no solamente es mentira, sino que va en contra de los hijos de los obreros, como si los hijos de los obreros no pudieran ser preparados. Claro. Como si muchos de la carrera diplomática no son hijos de obreros que lograron estudiar en la universidad y se presentaron a la carrera diplomática y pasaron, porque la carrera diplomática es meritocrática. Cualquier colombiano se puede inscribir en la carrera diplomática, puede hacer la carrera diplomática y si lo hace bien, lo llevan, termina siendo embajador. Entonces, lo que quiere Gustavo Petro seguramente es yo no sé mandar a quién, no sé a quiénes quiere mandar al servicio diplomático, qué conciencias tiene que comprar en el Congreso o qué necesita para tener esos espacios libres. Pero bueno, ese punto de la pensional también es importante, pero realmente para cerrar este capítulo, Nicolás, que planteaba en el periódico El Colombiano usted y también planteábamos en el editorial el tema de lo que en el fondo lo que Petro está buscando es una asamblea popular constituyente. Como lo dijo este nuevo rockstar de la política colombiana, Mauricio Gaona, un personaje impresionante en su solidez conceptual y en su rigurosidad y en su tranquilidad, que pues además tiene esa historia impresionante del Papa Manuel Gaona Cruz, que era uno de los mejores magistrados de la época. Y que justo esta semana dijo que Eduardo Montealegre dijo que
el papá de Gaona había sido su profesor de constitucional. Sí, lo dijo como para tranquilizar el ambiente. Para ablandar. Para ablandar el debate. Pero pues hay una historia de Gaona, del papá. 3 días antes de morirse, se llevó a sus hijos, salió con ellos, pidió a los escoltas que no lo siguieran protegiendo. Él fue el que aprobó la extradición para colombianos en la corte. Entonces Pablo Escobar lo tenía de aquí, pues lo tenía muy amenazado. Él sintió que lo iban a matar, se fue con sus hijos, se despidió, les dijo que lo iban a matar. Y ellos les dijo que qué querían ser en la vida, les dio unos consejos, y luego pues el 6 de noviembre, eso fue el 3 de noviembre, y el 6 de noviembre fue la toma del M-19 al Palacio de Justicia, que como se dijo en su momento, la Comisión de la Verdad dijo que Pablo Escobar le había dado al M-19 $2 millones para hacer esa toma de ese palacio. Entonces, volviendo a Manuel Gaona para retomar nuestra historia de la constituyente, que él le dijo a Montealegre que él ha estudiado, porque él ha estudiado los casos de Venezuela, de Honduras y de Nicaragua, como de cómo se van convirtiendo en dictaduras. Entonces él dijo, pues también nosotros, no solo en el debate de Montealegre, sino que también en una entrevista que dio al periódico El Colombiano, Daniel, sí, que publicamos en el periódico El Colombiano, él dice que viene el año más difícil de nuestra historia republicana, porque van a intentar todo tipo de maneras. En este caso van a intentar, según dijo allí, la Asamblea Popular Constituyente, que es diferente a la Asamblea Nacional claro. Constituyente. Nico, cuéntenos un poco en detalle lo que usted alcanzó a reporterear. Sí, Luz María, el que le ha colitado a Petro las ideas jurídicas de todo tipo ha sido el ministro Montealegre. Lo hizo con la consulta y ahora con una especie de caballo de Troya que significa, que llaman ellos, la Asamblea Popular Constituyente, que en el tema jurídico y en el mundo de los abogados tiene ahí una supuesta justificación en el parágrafo de un artículo, pero más allá del detalle y de la discusión jurídica, lo que dice Gaona, y se los voy a leer textualmente porque me parece valiosa la cita del profesor, es que esa figura de Asamblea Popular se ha utilizado con varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, y cita casos de África, Asia, Centroamérica, y el más reciente en Venezuela. Es una especie de simplificación de la Constitución para cambiar todo el aparato constitucional que no le gusta a un líder populista, a un líder autoritario, y para eso Montealegre encontró el parágrafo de una ley que nosotros encontramos, porque él ni siquiera la mencionaba, que es el artículo 9 de la ley 1757 de 2015, que habla de que supuestamente para cambiar la Constitución se necesita el 20% del censo electoral, pero el artículo advierte que se trata no de la Constitución en su totalidad, sino de fragmentos de puntos concretos para entes territoriales. ¿Por qué? Porque para convocar una Constitución, y esto la gente lo sabe, pero es importante recordarlo, el proceso es totalmente distinto. La Constitución contempla que primero debe ser aprobada por el Congreso y además la votación de la tercera parte del censo electoral, que en este caso, a junio de 2025, corresponde a más de 13.600.000 votos afirmativos. Claro. La cifra que maneja Montealegre son 8 millones de votos. 8 millones de firmas. Es que la diferencia es que uno dice, necesitamos recoger 8 millones de firmas. ¿Qué dificultad le va a dar al gobierno recoger 8 millones de firmas? Pone todo el Estado en función de recoger las 8 millones de firmas. La diferencia es que la Constitución, es que no es una ley, la Constitución dice que son una tercera parte del censo electoral de votos, que debe ser discutida por el Congreso e ir a recoger 13 millones de votos. Por eso a mí me parece importante lo que ha pasado, porque Gustavo Petro, a pesar de que nos quieran hacer creer en RTBC que tiene pueblo, no tiene pueblo. Las calles lo han demostrado y las encuestas lo han demostrado, porque él con pueblo diría, no, el pueblo es el que me permite hacer esto y estoy por encima de la Constitución, pero él no está teniendo el pueblo. Y por mucho que lo saque, si se descubre que es sacado, comprado, movilizado, pues también se muestra que es fallido ese pueblo. Pero es muy preocupante lo de la Asamblea Popular Constituyente, porque no solamente lo ha dicho Gustavo Petro habló de los 8 millones en su encuentro en Cali, lo ha dicho Montealegre,
Y también Alfredo Sade, su nuevo jefe de gabinete, lo primero que hizo al ser elegido o al ser puesta su hoja de vida en la página de la presidencia fue publicar un trino que decía Asamblea Constituyente, con una foto de él y de Petro. Es decir, ese es el foco de ellos. Así fue como Hugo Chávez finalmente se tomó Venezuela, a través de una asamblea constituyente espuria, trucha. Claro que tuvo una ventaja Chávez, y es que como el Congreso, la oposición no quiso participar en las elecciones, él se tomó el Congreso y el Congreso convocó la asamblea y en ese momento tenía todo el aval del pueblo. Y en ese momento tenía 60%. El precio del petróleo estaba por las nubes y subsidios para todo Chávez el mundo. Chávez tenía 60% de popularidad, nunca cayó de menos de 50%. Y Chávez tenía plata en los bolsillos para regalar, no solamente adentro, para comprar todas las conciencias posibles en todos los estamentos, como para darle a sus amigos en el exterior, a los países amigos que lo apoyaron en este empeño. Gustavo Petro no tiene esa plata, tal vez por eso es que está buscando plata hasta por debajo de las piedras. Sí. Está buscando, adelantó la rete fuente, la tributaria quiere que viene, una nueva reforma tributaria. Los impuestos de conmoción interior que se mantienen. Se va a saltar la regla fiscal. Todo eso es plata que él quiere porque él necesita armar todo ese aparato para quedarse en el poder. Realmente Gustavo Petro ha revelado definitivamente, contrario a lo que algunos podían pensar, ha revelado su interés, su intento de ser un dictador, de quedarse con el poder por encima de las reglas, por encima del contrato social. Una frase, Luzmay, del profesor Gaona, para exaltar, es que él honra de alguna manera la memoria de su padre y los magistrados que perdieron su vida en su momento, y dice, ellos perdieron su vida defendiendo el orden constitucional de Colombia que ahora el presidente Petro y el ministro Montealegre quieren cambiar. Entonces creo que es valioso claro, porque esa al final referencia. hace un llamado en el debate Sí. con Montealegre, hace un llamado a los magistrados actuales y les dice, mire lo que pasó cuando ellos se mantuvieron firmes, a pesar de que tenían detrás todas las armas del cartel de Medellín, y se mantuvieron firmes con la extradición, y le hace una invitación a mantener el orden constitucional. Entonces terminemos con ese video. Esos magistrados, señores magistrados, dieron la vida defendiendo ese orden constitucional que hoy el ministro y el presidente quieren cambiar. Hónrenlo, protéjanlo. Ustedes tomaron un juramento de defender la Constitución y la ley. Cumplan con ese juramento. La historia se los exige. Sus precedentes y los magistrados que les precedieron se los exige. Sus hijos se los exige. Y Colombia lo necesita. Bueno, este segundo tema toca empezar diciendo fuerza Miguel, qué impresión, la fortaleza de su cuerpo. Yo creo que él siente cómo se sostiene a la vida, sí, a pesar de todas las dificultades. Siente como todo el país está pendiente de él y mandándole fuerza, porque lo que ocurrió el martes, se agravó. Sí, se agravó de manera muy importante. Porque pues hubo una hemorragia intracraneana y un edema como específico, en fin, algo que para los médicos era algo muy, muy complicado. Incluso la esposa dijo que estaban ante las horas más críticas en ese momento. Sí, y las ha pasado. Entonces, aquí seguimos apostándole al milagro porque creemos en la fuerza de él y la fuerza de todo un pueblo que está esperando que él salga de este momento tan difícil. Pero yendo al tema ya de la investigación, como habíamos dicho acá en el anterior programa, pues uno espera que la Fiscalía descubra todo, porque con estas nuevas técnicas, que las cámaras de alta resolución, que los celulares que captan todo, que todo se puede identificar, pues esperemos que haya detrás de eso un par de investigadores o investigadoras bien pilos que nos den la verdad de lo que pasó, pero se han ido descubriendo cosas. En la semana se han descubierto bastantes cosas. 4 capturados ya. Exactamente. Sí. Cuéntenos, Nicolás Rivera, desde Bogotá, usted que ha estado al pie de ese proceso, de lo que está ocurriendo, cuéntenos en detalle qué fue lo que pasó en la semana. Luz María, hasta ahora han capturado, como lo decían, a 4 personas, pero es importante
relatar la cadena del crimen, de este atentado atroz contra Miguel Uribe, cómo han ido la fiscalía recogiendo las pruebas para llegar hasta este momento. No han llegado al autor intelectual, pero para llegar hasta el autor intelectual. Por ahora se sabe que el joven sicario de 15 años que fue capturado ese día después de haber sido neutralizado, reducido con una bala en la pierna, gritó que con fuerza mientras lo golpeaban incluso, que él le podía dar los números, que él mande la olla, etcétera. Ese indicio condujo luego a identificar a otras 3 personas según cámaras de seguridad, videos, testimonios. Primero, una mujer que capturaron en el Caquetá el fin de semana pasado, alias Gabriela, que habría sido la persona, el enlace humano que tendría relación logística para que las personas que estaban ese día, el día del atentado, pudieran terminar de intentar matar a Miguel Uribe. Es decir, era como la organizadora, era como la organizadora. Exactamente, se encargó de pedirle la moto al joven para que llegara hasta el lugar de los hechos. Adicionalmente tenían el despliegue de un carro gris Spark que estaba conducido por otro hombre, que ya voy para ese personaje, que es importante en la historia, pero alias Gabriela era la encargada de articular la zona del barrio Modelia, en donde a varias cuadras del Parque El Golfito fue donde le dispararon a Miguel Uribe. Esta persona es una joven de 19 años, una mujer que se dedicaba a actividades de webcamer y que tendría webcamer es como porno, es decir, hacía trabajos de pornografía. Porno. Okay. Exactamente, y que tendría relación con un personaje clave también capturado, que es alias El Costeño, que es una persona que también tiene presencia en el Caquetá, que ha sido conocido como El Costeño, pero también tiene el alias de El Negro, y según ha investigado la fiscalía tiene una estrecha relación con actores ilegales, pues está vinculado a 24 procesos judiciales, no solo en el Caquetá, sino en varias zonas del país. Esta persona, El Costeño, fue detenido en un retén y en el operativo le encontraron armas en el vehículo cuando se transportaba este sujeto. Hay fotos, nosotros conocimos el expediente de alias Gabriela, hay fotos de ellos juntos y también digamos, de las visitas que ellos hacían a zonas cercanas al Caquetá, donde finalmente las autoridades los encontraron después de que escaparon los días posteriores al atentado. Ellos están relacionados con un cuarto personaje que es Carlos Eduardo Mora, es el conductor del vehículo que transportó al joven hasta el lugar de los hechos, porque recordemos que primero el joven había llegado en una moto, luego estaba un carro sospechoso, que el carro también transportó al joven desde Ayuelos, que queda cerca al Modelia donde fue el atentado, y esta persona, Carlos Eduardo Mora, dijo que a él lo había contratado alias El Costeño. Sin embargo, las autoridades investigan si efectivamente era parte del Costeño o de alguien de mayor rango para digamos, seguir con la cadena de personas involucradas en estos hechos. Hay un indicio importante también relacionado con las personas que estaban ese día, que las autoridades investigan. No está capturada, es apenas una persona que están indagando, y es que cuando reducen al menor, al joven sicario, y lo golpean, hay una persona que lo golpea durísimo en la cabeza, le pega una patada. Claro, un señor de chaqueta roja. Sí. Dice que lo va a apuñalear, y una persona del esquema de seguridad de Miguel Uribe, en medio de la zozobra y la confusión, le pregunta ¿por qué le pega? ¿O es que acaso usted tiene algo que ver? Esa persona ya fue identificada por las autoridades. Resulta que es una persona que tiene antecedentes de consumo de drogas en parques, que le han sido incautados, varios sustancias psicoactivas en parques de Modelia, que vive en Modelia según el lugar de votación, es un vecino de la zona, por así decirlo, pero tiene un perfil complejo porque prestó servicio militar en Madrid, Cundinamarca, y es skinhead, que perteneció, digamos, como a estos pero grupos. Bueno, eso es... él mismo dijo a las autoridades que no tenía nada que ver, ¿no? Pero claro, era muy sospechoso que golpeara al menor. Sí, es muy sospechoso, pero también alguien lleno de ira que porque le disparó al otro, pues esa vocación de linchamiento que a veces hay en algunos seres humanos terrible, pues de pronto puede ser la explicación, pero obviamente ojalá la fiscalía investigue a fondo esto. Pero lo que usted me dice me lleva a mí me ha llamado mucho la atención que estos personajes sean de Caquetá, que utilicen un Spark porque es un carrito es decir, no es sofisticado, no es nada sofisticado, y que sean de Caquetá, pues yo creo que la hipótesis de que sean disidencias de las FARC que trabajan en ese sector del país,
pues tocaría investigarla. Y eso se sumaría a la hipótesis que sacó la Fiscalía, que reveló Noticias Canal Caracol, según la cual sí se trata por motivos políticos. Por motivos políticos. Obviamente puede estar interesado estas disidencias de las FARC en atacar a quien ha decidido, a quien tenía como su bandera política, hacer un tema de seguridad. Incluso parece que no era la primera intento de atentado que hacían contra él, que ya lo habían intentado asesinar en otro escenario público y que no lo habían logrado hacer. Pareciera que la Fiscalía tiene mucho acopio de información. Y mire, a mí me pareció absolutamente conmovedor lo del niño sicario. Yo sé que mucha gente dice, no, es un malvado, es terrible, y esto puede sonarle mal a algunos, pero ver las fotos de ese niño cuando tenía 5 años, como cualquier otro niño, con su camiseta de la selección, alegre, con el amiguito cogido del brazo, con la hermanita celebrando su cumpleaños. Y entonces, ¿qué pasó? La mamá se le muere cuando él tenía cerca de 8 años. A los 15 años él ya era un adicto, por eso habla de la olla, porque si conectamos casos, como Nicolás y Santiago fueron al barrio donde él estaba, hay una olla al lado, la olla es la que lo contrata, porque seguramente él, su papá se fue de mercenario a Polonia. Ellos vivían en un barrio de clase media, no es un niño que tuviera, digamos, necesidades económicas, tuvo un desbalance afectivo muy grande, cae en las drogas, lo coge la olla y lo utilizan en este engranaje para atentar contra Miguel Uribe. Realmente ver una gran tragedia, claro. Es una tragedia de muchos colombianos, es decir, detrás de eso, los verdaderamente malvados son los que activaron todo eso, que no sé si están en Caquetá, no sé en dónde están, pero en realidad, por ahora hemos visto solamente unas de las piezas de ese, pero nos falta ver quién fue el que dio la orden, qué tipo de personaje es. Son las bandas criminales a las que el presidente Gustavo Petro les ha dado toda la posibilidad de expansión con su proceso fallido de paz total. Son esas bandas criminales las que están atacando a Miguel Uribe. Nicolás, porque precisamente, además de eso de que la paz total ha sido un fracaso y puede envalentonar a estos grupos, lo otro es lo de la Unidad Nacional de Protección, que hemos documentado que más allá de las fallas de las cuales ya hablamos en el anterior programa, en realidad, ¿qué novedades se ha sabido de la protección de Miguel Uribe? Sí, Luz María, permítame antes agregar un detalle porque me parece importante lo que ustedes decían sobre el tema del móvil político. Es que en la audiencia de imputación de cargos contra alias Gabriela, la fiscal dijo que no podía haber duda de que el atentado tenía que ver con un móvil político, a pesar de que el presidente Petro señaló en horas de la madrugada del viernes que era apenas una hipótesis y etcétera. La fiscalía ha sido clara que esto tiene razones políticas, y si bien no parece ser sofisticado, por ejemplo lo del carro, hay un detalle adicional para que las personas que nos ven lo sepan, y es que las balas del arma Glock con la que le dispararon a Miguel Uribe, las autoridades encontraron en el informe balístico que fueron modificadas, lo que llaman ellos las vainillas de bala, fueron modificadas por 2 materiales que eran plata y latón. Nosotros consultamos a expertos en balística para determinar qué significaba eso en la vida práctica, y es, los sicarios lo utilizan, que es mucho más costoso, para asegurarse que la persona a la que le van a disparar letalidad. Muera. Mayor letalidad, exactamente. Sí. Pero listo, antes de que pase a resolver mi pregunta, quería detenerme en lo de Gustavo Petro, que a las 2 de la madrugada del viernes sale a atacar a la fiscalía, que porque la fiscalía maneja una hipótesis de que el tema fue político. Esto es absurdo, es decir, que un presidente de la República ataque a la fiscalía porque tiene una hipótesis. Y en realidad lo deja en evidencia a él. Y ataca al medio también, a Caracol. Y a Caracol, que lo sacó, pero como dice Nicolás, lo había dicho ya la fiscal en la audiencia. En la audiencia de legalización. Entonces, realmente, pues esto es casi psicótico lo que está pasando con el presidente de la República. Pues si la fiscalía tiene derecho, está estudiando esa hipótesis, no ha dicho que lo sea. Pero además hay que recordar, y quiero que veamos ese video,
el presidente en el Consejo de Ministros diciendo una cosa absurda, que él se ha dedicado a investigar el caso y que él ya sabe quiénes son, más o menos, dijo, y que él le ha dado toda la información a la Fiscalía. Cuyos nombres se sabrán pronto. Dicen que yo no hable y tengo que decir que sí tengo que hablar. Porque yo estoy bajo amenaza. Mis hijos, varios hijos de los aquí presentes. Como siempre me ha tocado investigar sin el Estado quiénes eran y he prevenido a tiempo. Y sus nombres después fueron confesados en declaraciones posteriores. Aquí está pasando algo similar. Mi supervivencia hace que yo mismo investigue y pase a la Fiscalía los datos, a los organismos de inteligencia, etcétera. Hay un trabajo cada vez más profundo. No liga uno con lo otro todavía, pero se acercan. Entonces, yo soy víctima también. Y mi defensa es contarle al pueblo. Así ha sido siempre. Y se contará en su debido momento. No es esta la actividad convocada para el día de hoy. Ya en su momento se sabrán muchas cosas. Es decir, como él vive prejuiciado, es decir, su modo de ser es prejuiciado, entonces él ya tiene una hipótesis, él ya la validó y él ya dice, yo voy delante de todos. Resolvió el caso prácticamente. Resolvió el caso en vez de resolver los problemas del país. En vez de estar resolviendo los problemas del país, está dedicado a ser agente del CTI, parece, aparentemente. Lo cual pues sería válido, pero si no fuera porque tuviera esa carga ideológica tan profunda que él tiene y que pues nos tendría que demostrar, no son hipótesis los que se necesitan es pruebas contundentes para saber efectivamente quién fue el responsable. Ahora sí, Nico, para concluir lo de la unidad de protección, si hay alguna novedad, si no, pasamos al próximo tema. Dos cosas, Luz María. Esta semana la UNP dijo que necesitaba 100.000 millones de pesos para proteger a los candidatos. Pero al mismo tiempo, y este es el segundo hecho, el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático reveló que la UNP le ha entregado a dedo más de 36 esquemas de seguridad a bodegueros asociados al petrismo. Esto según las denuncias que ha hecho el colombiano de la discrecionalidad que ha hecho Augusto Rodríguez como director de la UNP. De ahí sí, él entregarle a quien considere sin estudio de seguridad alguno los esquemas de seguridad, escoltas, camionetas, chalecos, radios, etcétera. Pero a Miguel Uribe, que solicitó más de 25 veces refuerzo y apoyo de medidas de protección, la rechazó de manera sistemática. Pues no solamente exactamente lo que ya hemos dicho de Miguel Uribe. Ustedes entrevistaron, Santiago entrevistó al concejal que acompaña a Miguel Uribe y acompañaba a Miguel Uribe en el atentado, y por protestar por lo que pasó en el atentado, pues también le cambiaron su esquema de seguridad. Es decir, están haciendo un uso político de la seguridad del Estado. Que haya bodegueros del Estado con escoltas no se justifica, mientras Miguel Uribe tenía solamente 2 escoltas protegiéndolo. Bueno, no sé, como dice Mauricio Vargas, si estamos hablando en su columna del domingo del Tiempo, si estamos hablando de él dice crimen de Estado, yo diría atentado de Estado, porque puede que no es que venga del Estado mismo, sino de la alta responsabilidad que está teniendo el Estado en que se haya producido este ataque contra Miguel Uribe. Fuerza, Miguel. Y recuerde activar la campanita @periódico El Colombiano en YouTube para que le lleguen las notificaciones de todos los programas que hacemos, el equipo de video y toda la final del fútbol colombiano, que va a ser el tema de la próxima semana. Ah, pues sí, como 120.000 suscriptores, Luz. Eso, vamos por esos 130, vamos por esos 130 con la ayuda de ustedes. Mándenselo a sus amigos, a sus compañeros, a sus conocidos, díganle, vean este programa que nos cuenta un poco qué pasó en la semana, nos ahorra tiempo durante la semana para entender qué es lo que está pasando. Un saludo a Gabriel y Jorge de la Mesa del Estadio. Tienen suscripción con el programa y lo ven cada 8 días. Seguidores fieles. ¿Que van a celebrar o no van a celebrar? No sabemos. Pues sí, menos mal estaba usted, Juan Diego, porque como Daniel Rivera nos abandonó, iban a tener que ser los pollos los que iban a
Amaestremos estos pollos para que inviten a la gente a que porque eso sí, ahí sí conseguimos, donde los pollos salgan Buena a decir. fanaticada con las tías, Daniel. Sí, claro. Se fue con una tía por ahí Se a fue pasear. con las tías. Creo que se fue para San Bernardo Está del pegando Viento. Sí. Pero bueno, como nosotros que deberíamos también ir, él se fue para San Bernardo del Viento. Yo no sé si el túnel del Toyo le Nosotros vamos sirve para a él. Urabá. Eso es distinto, eso es para otro lado, claro. Pero se inauguró, antes de despedirnos, porque ya se nos hizo muy largo el programa, contar Dos que... buenas noticias esta semana con Sí, el Toyo. Sí, la primera es que terminó el revestimiento, que digamos el túnel tiene 9.7 kilómetros, pero necesita toda una cobertura después de la excavación. Quedó muy bonito, sí, porque Eso yo fui lo cuando acabaron. estaba en obra negra, Claro, por decirlo de claro. alguna manera, era obra negra, eso era, pues el cemento se veía, pero ahora con el queda como vestidito de gala. Exactamente. Para que uno pase y se sienta como no en el primer mundo, sino pues en el mundo ya de la inteligencia artificial, Sí, más o menos. sí, esa fue la primera buena noticia. Y ese mismo día del evento en el que entregaron el revestimiento, el gobernador dio a conocer que la Nación, el Invías, pues que tenía la responsabilidad de terminar una parte del tramo del túnel del Toyo, que como recordemos hay una vía nueva entre Claro. Santa Fe y Giraldo, esa vía quedó a cargo de la Nación no dio un peso después de que empezó el gobierno de Gustavo Petro, y la gobernación entonces pidió que le entregaran los contratos, y el segundo contrato lo entregaron esta semana, es decir, que ya la obra está a cargo de Claro, Antioquia. hay que decir que realmente el túnel del Toyo lo construyeron entre la alcaldía y la gobernación. Las vías le correspondían al Estado, a la Claro. Nación. La Nación finalmente con Gustavo Petro no se movió, no hizo nada. Entonces el gobernador pidió, entréguenme esas vías. ¿Y por qué estoy entrando en detalle de esto? Porque en el mismo Consejo de Ministros del martes, el presidente Gustavo Petro dijo, ¿sí ven por qué toda la plata del país se está yendo para Antioquia? Y mostró un mapita de que la plata estaba, que no iba plata a ningún lado distinto a Antioquia. Eso es por el túnel del Toyo, dijo él. Cuando en el túnel del Toyo no han dado nada. Sí, en este Finalmente. gobierno no. Sí. Es decir, no ha dado nada. Entonces, digamos que otra. Pero lo bonito de eso me parece que es un mensaje poderosísimo que estuvieron el alcalde y el gobernador así abrazados y diciendo vamos a sacar las cosas adelante. Que además, alcalde y gobernador, que fueron los mejores calificados de la encuesta que hace Invamer, sí. a un punto que el alcalde creo que ya llegó a 80% de popularidad. Popularidades que no se veían hace tiempo, que me parece muy diciente en unas circunstancias de país tan difíciles. Ese 80%... 78 creo que llegó. 79, Sí, creo, 79. 79. Ese 79% de Federico Gutiérrez me parece que significa, que es un mensaje también contra Gustavo Petro. Y entonces, pues vámonos por entre un tubo para... No, pero hay que decir que inauguraron el túnel, pero todavía no se puede ir a Urabá. Exactamente, claro, hay que esperar por lo menos 2 años que termine esa vía nueva de acceso entre Santa Sí. Fe y Antioquia y el portal de ingreso en Giraldo para poder ir en Claro. 4 horas de Medellín a Urabá. Exacto, esos años que se demora, esos 2 contratos que Invías no había hecho, que entonces como apenas lo recibió la gobernación, pues se demoran 2 años en hacerse, pero entonces hagan planes para el 2027, 2028, digamos, para irnos para Urabá a disfrutar de todas esas playas. Hacemos un paseo con las tías y grabamos un mesa central allá en Necoclí. Exactamente. Y muy a la expectativa, Luzma, también los exportadores, también dichosos con estas noticias, dicen ellos, Medellín va a quedar 4 o 5 horas, pero no solo Medellín, el eje cafetero a 8, Bogotá 15, y los costos para exportar desde el puerto de Urabá una vez Pero también me esté el dijeron Toyo. no solamente exportadores, sino importadores, Ajá. porque muchos importan y les va a quedar mejor. Ellos calculan que el 150 millones de dólares al año se van a ahorrar con el túnel del Toyo y el puerto de Urabá una vez esté funcionando. Excelente, bueno, entonces con esa buena noticia, después de que se sacudió el edificio Colombia durante toda la semana, eso fue vaya y venga, ahora pues nos despedimos para este puente, que lo gocen, que los hinchas del Medellín y el Santa Fe, mejor dicho, deben estar desde hoy ya viendo qué hacen Finales para contener esa ansiedad. martes y domingo, quedaron la programación martes, oficial. Sí, ok, próximo bueno, martes. sí, Martes en para que Bogotá, la gente domingo se en pueda Medellín, ir, cierra, sí. para que la gente se pueda ir de puente. Entonces, les deseamos lo mejor en este puente. Disfruten con su familia, paseen y los esperamos la próxima semana desde el periódico El Colombiano en su mesa central.